Bueno, vamos a, a repasar algunos aspectos de uno de los trastornos funcionales de los cuales ha habido un gran desarrollo en los últimos tiempos, y el más importante, el más prevalente, es el síndrome de intestino irritable, que tiene una importancia central, estos trastornos funcionales, porque son una causa muy importante de consulta médica. En un consultorio de un gastroenterólogo, entre el 70 y el 80% de los pacientes que concurren son trastornos funcionales. Son pacientes que tienen muy alterada la calidad de vida, o sea que tienen un fuerte impacto, no solamente en su calidad de vida, sino que eso se traduce a un impacto social y a un impacto en la productividad de los países. Tienen un alto costo porque consumen muchísimos test diagnósticos, sobre todo por médicos que no leen mucho las guías, entonces hacen un montón de estudios. Hay médicos que son muy organicistas, piden muchas tomografías, cosas, y vienen al consultorio con pilas de estudios, y la verdad que estos pacientes no tienen ninguna de estas enfermedades orgánicas, entonces pasan a decirle el otro discurso: usted no tiene nada, y no es que no tiene, la gente se vuelve loca, va a la casa y el familiar le dice: usted está psiquiátrico, tenés que ir al psicólogo porque tu problema es psicológico. Y la verdad es que son trastornos funcionales, son trastornos que no tienen un sustrato orgánico, pero sí tienen mecanismos fisiopatogénicos que hay que conocer muy bien para poder darle una explicación adecuada al paciente de qué es lo que le pasa, y además para poder ensayar abordajes terapéuticos. Entonces, la prevalencia de esta entidad, como vemos, está entre el 10 y el 20%, depende mucho de las definiciones operativas, sea esto Roma 1, 2, 3, 4, ya van por los 4. Yo tengo un amigo de Barcelona que dice que en Roma se debe comer muy bien porque cada 3, 4 años hacen una nueva reunión y no concluyen mucho, pero siguen reuniéndose y le cambian una palabrita y van a comer los fettuccini y las cosas ricas que hay en Italia. Las mujeres, fíjense que es un dato interesante, tienen una prevalencia, duplican la prevalencia a los hombres, y se ve mucho más en pacientes menores de 50 años. Esto tiene, como les decía anteriormente, un impacto muy importante en el número de consultas médicas, en el uso de recursos diagnósticos y terapéuticos. Una cosa muy importante es que la segunda causa de ausentismo laboral después del resfrío común, o sea que el impacto para los países en el aspecto laboral es muy importante, así como también la productividad laboral y el mayor nivel de hospitalizaciones en relación al resto de la población enferma. Este es un trabajo una revisión sistemática que publicaron recientemente, esto es 2018, y es interesante porque fíjense que ahí están consignados en colores las distintas prevalencias de acuerdo a los distintos países, y no lo terminaron como un metaanálisis, sino que lo dejaron en la etapa de revisión sistemática porque no pudieron tener contenidos comunes, había distintas definiciones, etc. Es importante para nosotros que nos incluyeron acá en la Argentina, también está dentro de este mapa mundial, y eso es un trabajo presentado por nosotros hace unos años. Es un estudio epidemiológico que realizamos con un cuestionario que nos prestó la Mayo Clinic Foundation por única vez, para hacer cuestionarios validados para hacer una muestra en la población. Así que fuimos a empresas a ver qué les pasaba a los sujetos de la población, no a los enfermos, y tomamos una muestra de 831 sujetos con una edad media de 40 años, y la prevalencia, como vemos en Argentina, la global, es cercana al 12%, con una mayor tasa, como está estipulado en mujeres, del 15% y un 8% en hombres. Y cuando los vemos en los subtipos, vemos que de esa prevalencia global, el 3% son formas constipación dominante, prácticamente el 5% tienen diarrea dominante. En nuestro país esta es la forma más frecuente, hay otros países que predomina la constipación, y las alternantes o mixtas el 3,8%. Y el otro tema importante que surge de este estudio epidemiológico y que lo vemos mucho en la práctica clínica es que el 15% de los pacientes tenían una obstrucción en el tracto de salida. Eso da causa de muchos fracasos terapéuticos de pacientes en los cuales uno trata la motilidad colónica, pero al tener una obstrucción del tracto de salida, que es una disinergia en general que se trata con reeducación, con una rehabilitación, con biofeedback, esos son pacientes que fracasan, y no son pocos, son 1,5
0.5 de cada 10 pacientes en nuestro medio. Y acá vemos las comorbilidades. Fíjense en relación al resto de los pacientes, el tema de los mareos, las palpitaciones, la debilidad, depresión, insomnio, fatiga, son significativamente mayor en estos pacientes, en este grupo de pacientes con intestino irritable. Actualmente los criterios de Roma, en la última de las comidas estas, según mi amigo de Barcelona, fue el Roma 4. Es la cuarta vez que definen. Y acá han cambiado algunas palabras, pero tienen importancia esas palabras porque como mucha gente es muy esclava de estas definiciones, habitualmente si no tiene cada uno de los puntos, dice esto no cumple los criterios de intestino irritable. Y en verdad dejaron que es un dolor abdominal o una molestia recurrente, le sacaron la palabra disconfort, que es muy confusa, durante al menos 3 días al mes, un día por semana, asociado a 2 o más de los siguientes. Uno es relacionado con la defecación. Anteriormente se decía que tenía que mejorar con la defecación, y en verdad puede mejorar o puede empeorar. Que comienza con la defecación, eso también lo tacharon, está asociado con cambio en la frecuencia de las defecaciones y está asociado con cambios en la forma de las deposiciones, y sacaron con la palabra comienza, sino que puede estar en cualquier momento. Estos son los criterios de Roma que se usan para intestino irritable actualmente, que son los de Roma 4, en ausencia de enfermedad orgánica, por supuesto. Las comorbilidades no gastroenterológicas están consignados en el slide, donde hay ansiedad 35%, depresión 39%, migrañas 37%, fatiga crónica 20%, fibromialgia, neuralgias, etcétera, de tal forma que es muy frecuente tener este tipo de manifestaciones, lo cual hace que el médico tenga que tener un conocimiento de varias otras cosas más allá de la gastroenterología, porque a medida que aumentan estas comorbilidades, entonces el enfermo tiene mayor severidad, y muchas veces tiene que ver esto con la hipersensorialidad y también con los factores emocionales que a veces hay que tratar en conjunto con la gente de la salud mental. Entonces, los subtipos de intestino irritable son los de diarrea como síntoma dominante, constipación como síntoma dominante, y las formas mixtas que tienen ambas, tanto constipación como diarrea, casi en forma simultánea o diaria. Los tipos alternantes es porque hay patrones que cambian. Hay pacientes que tienen diarrea durante mucho tiempo y después pasan a tener constipación o formas mixtas, o sea que los fenotipos van variando. El otro tema importante es que esta situación clínica puede sobreponerse con otras entidades. Fíjense que acá hay una sobreposición de intestino irritable, el SII, con dispepsia. La dispepsia funcional, que es el equivalente en la parte superior, puede tener esa sobreposición. Y esa sobreposición habla de dos aspectos. Habla de que el paciente es más sensorial, es hipersensorial, y habla de factores emocionales más severos, y hay que tratarlo en ese contexto y poner toda la terapéutica en esa situación. Hay una serie de signos de alarma que hacen que el paciente tenga que ser estudiado más exhaustivamente. Eso sí, hay que hacerle todo tipo de estudio y no hay que quedarse corto, porque lo peor que hay es confundir un trastorno funcional con, por ejemplo, un cáncer de páncreas o un cáncer de colon. Así que a esos pacientes con síntomas de alarma hay que estudiarlos prontamente. Esos son la anemia, la pérdida de peso, la edad mayor de 50 años. Mayor de 50 años los pacientes requieren una evaluación especial, la sangre en materia fecal, la historia familiar de enfermedades gastrointestinales y los síntomas abdominales refractarios a las pruebas terapéuticas. Cuando esto ocurre, requerimos estudios adicionales. Cuando eso no ocurre, podemos considerar, de acuerdo a las probabilidades pretest, y sobre todo en aquellos menores de 50 años, algunas cuestiones. Por ejemplo, como decíamos, puede haber factores confundidores, como puede ser el cáncer de colon, la disfunción tiroidea, la intolerancia a la lactosa, pero fíjense que en relación a la probabilidad pretest, el intestino irritable tiene una probabilidad pretest 3.6 de enfermedad celíaca en relación a 0.7 de la población general, o sea que a estos pacientes hay que estudiarlos exhaustivamente, como decía recién Lorena, al menos con anticuerpos para enfermedad celíaca, y cuando uno requiere hacer una endoscopía, bueno, evaluarlos como ella ya anunció. El otro tema muy importante, y que esto es una cosa fatigosa, que uno no se cansa
de insistir, y es un error bastante importante, es no evaluar a los pacientes que tienen diarrea como síntoma dominante en lo que es la colitis microscópica. Los pacientes, cuando vienen a nosotros en forma virgen, le hacemos la colonoscopía con las biopsias escalonadas para detectarlos, pero cuando no es así, vienen ya con el estudio hecho y uno dice qué pena, porque se va a tener que preparar de nuevo para hacer un estudio cuando lo requieran. Fíjense que en este metaanálisis que estoy presentando, de todas las colitis microscópicas, el 33%, un tercio de los pacientes con colitis microscópica tienen criterios de Roma para intestino irritable, o sea que son indiferenciables. Eso hay que sospecharlo mucho más en aquellos que tienen más de 50 años de edad, deposiciones nocturnas, pérdida de pesos, la introducción de una nueva droga o enfermedades autoinmunes. A la derecha están los odds ratios que dicen cuánto incrementa la probabilidad de tener colitis microscópica. Una cuestión que ha aparecido recientemente y que le estamos dando mucha importancia es la insuficiencia pancreática exócrina. En este trabajo de muy buen diseño, y ya hay algunos otros en Europa y en Estados Unidos, muestran que de los pacientes con criterio de Roma 4 para intestino irritable, 6 de cada 100, el 6%, tienen insuficiencia pancreática exócrina y mejoran con enzimas pancreáticas, de tal forma que esto tenemos que tenerlo en cuenta. No hay experiencias en América Latina. Nosotros estamos haciendo con un financiamiento externo de Suecia el primer trabajo sobre un lote de 300 pacientes para explorar la insuficiencia pancreática en pacientes con síndrome de intestino irritable Roma 4. Y de 60 pacientes, el 20% que estamos completando en este momento, ya encontramos 2 insuficiencias pancreáticas en esa población, pero bueno, ya vamos a ir aumentando y cuando tengamos los 300 presentaremos los datos de nuestro país. Y esta insuficiencia pancreática es importante, que se puede dar con pancreatitis crónica o sin pancreatitis crónica, o sea que no es necesario tener pancreatitis crónica para tener insuficiencia pancreática exócrina. Dentro de los mecanismos fisiopatogénicos, que es lo que me pidieron, hay factores genéticos y eso está perfectamente demostrado en estudios con gemelos univitelinos, o sea que hay pacientes que son susceptibles genéticamente. Hay factores psicosociales que modulan o predisponen a los pacientes a tener esto. El estrés crónico es uno de los factores fundamentales porque todos los mecanismos del estrés están preparados para el hombre aquel de la prehistoria, el hombre de Neandertal, que tuviera un mecanismo que lo protegiera en el estrés agudo cuando lo corría un mamut o algún otro de estos bichos, cuando necesitaban comer alguna presa y se encontraban con alguno más grandote y tenían que salir corriendo y llegaban al árbol o se lo comían. En ese momento tenían una aceleración de la frecuencia cardíaca y todas las cosas que genera la adrenalina. Sin embargo, el estrés crónico, que es algo que hoy es muy común en las sociedades modernas, produce una serie de alteraciones, fundamentalmente produciendo una disregulación, como dice en el slide, del eje cerebro-intestinal, que es entre el cerebro central y el cerebro que tiene el intestino, que es idéntico, solamente que tiene una sola función, que es regular todo el funcionamiento del tubo digestivo. Las infecciones entéricas son muy importantes también por el tema de la flora y la inflamación intestinal exactamente igual, de tal forma que actualmente el síndrome de intestino irritable está considerada como una enfermedad inflamatoria, pero es una enfermedad inflamatoria, aunque no como lo que nosotros conocemos como enfermedades inflamatorias, como la colitis ulcerosa, por ejemplo, que es de alto grado. El estrés crónico está perfectamente demostrado en forma de modelos experimentales, donde se ve que el deterioro de las defensas de la mucosa de las bacterias luminales, el aumento de la permeabilidad intestinal, que es un mecanismo común a un montón de situaciones clínicas y que con todo este enfoque de la medicina moderna, donde se tiende a pensar más en mecanismos que en enfermedades, esto es común, por ejemplo, a pacientes con síndrome metabólico, por eso es que ellos tienen mayor permeabilidad intestinal y tienen una tasa probablemente mayor de intestino irritable y de todas estas dolencias. Un tema muy importante, que cada vez se le está dando más importancia, son el rol de las células mastoides, la mastocitosis, que si quieren después podemos hablar algunas cosas en relación a los mecanismos del estrés,
cómo hay un mecanismo de engaño al eje al eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es el eje de los mastocitos. La mastocitosis puede perpetuar el estrés. Y después hay un aumento de epinefrina, ACTH, cortisol en estos pacientes en relación a los controles sanos. Y acá podemos ver esa hiperreactividad en el eje hipotálamo hipofisario, donde vemos perfectamente el incremento, ese pico que tiene de ACTH sobre los controles sanos, como así también los distintos tipos de interleuquina, fundamentalmente la interleuquina 6, que es la que más prevalece como eje de inflamación. Entonces, acá lo que ocurre es que hay un eje cerebrointestinal que está alterado. En verdad, los pacientes, la gente, el sujeto sano, tiene un estímulo en la corteza cerebral cuando existen mecanismos de estrés. Y eso genera un feedback con base en núcleo cerúleus, por tomografías, por emisión de positrones o resonancias dinámicas y liberación de hormonas que neutralizan esa situación. Entonces, por decirlo de una forma chabacana, como dice la gente, el estrés no penetra dentro del organismo, se neutraliza a nivel periférico. Los pacientes con intestino irritable, y esto es también algo que se conoce con estos estudios dinámicos cerebrales, tienen alterado este feedback, de tal forma que el estrés penetra perfectamente y estimula el eje del cerebro al eje del intestino a través del sistema simpático y parasimpático. Y lo que es importante es que se logró discriminar esa situación de pelea entre los pacientes y los médicos, que el médico le decía, usted se pone nervioso, entonces le duele la panza, y el paciente decía, no, ahí me duele la panza, entonces me pongo nervioso o me deprimo. Y hoy se sabe que A y B son correctos, o sea, son bidireccionales, de abajo arriba y de arriba abajo, se pueden producir de ambas formas. Estos pacientes también tienen una hipersensorialidad visceral. Si uno insufla o genera un estímulo en el recto, fíjense que en relación a los controles sanos, con menores volúmenes de aire de 20 centímetros cúbicos, se desencadena dolor o malestar. Un tema muy importante y que ha producido un cambio dramático en esto es el tema del síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Esto fue descrito inicialmente y fue comprobado muy bien por un amigo mío de Barcelona, el doctor Fermín Mearín, que se enteró que había un lugar cerca de Barcelona donde hacen una fiesta muy grande a un santo, y se enteró que había un cuadro de una epidemia de diarrea por salmonela. Hacen una torta muy grande para festejar a un santo y esos huevos que lleva esa torta estaban con salmonela, así que los baños del pueblito no alcanzaban. Entonces él se fue, se instaló en el pueblo y vio los que se habían infectado y el grupo control que no había comido la torta, y lo siguió en una corte prospectiva durante bastante tiempo. Y fíjense cómo vio lo que se llama la dispepsia, postinfecciosa, y el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Síndrome de intestino irritable postinfeccioso es de 3 de cada 10 y es importante consignarlos porque tienen algunas formas de manejo distintas. O sea que no es algo inusual, solamente hay que preguntarle cuándo empezó el cuadro y generalmente uno obtiene la respuesta que después de una diarrea, de una intoxicación, aparecieron estos síntomas que se hicieron crónicos. El otro tema es la inhibición, la inflamación en el bajo grado. Y fíjense que hay déficit de citoquinas antiinflamatorias, aumento de proinflamatoria, distintos trabajos con distintos niveles de evidencias, presencia incrementada de células mastoides y la antecedente de gastroenteritis bacteriana en el 30%, que es lo que se llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Nosotros hicimos un testeo en nuestro país, tomamos este trabajo que fue distinguido en el Congreso Americano, donde hicimos un lote de pacientes con intestino irritable y lo comparamos con controles sanos. Y lo que hicimos es utilizar el pool más grande que hay de citoquinas actualmente, que es de 27 citoquinas. Tomamos todas ellas en todos los pacientes y en los controles, y sin quererlos aburrir por la hora, les voy a decir solamente un dato de este trabajo que se ve abajo del todo, donde dice el coeficiente en este análisis multivariado que vemos acá abajo, donde los hombres tenían 12.7 picogramos por mililitro más interleuquina 10 que las mujeres. Como esta es antiinflamatoria, esta es una causa certera de que podría explicar por qué los hombres tienen menos intestino irritable, tienen más elementos antiinflamatorios que las mujeres, que tienen justamente lo opuesto.
Mike, que está con las banderitas, no le gusta eso, pero es lo que dice la ciencia, ahí no hay banderas. Entonces, el otro tema que tiene un rol muy importante son el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y el sobrecrecimiento bacteriano intestinal está incrementado en un grupo grande de pacientes, como vemos acá en el grupo de Pimentel, que es un tanto exagerado a veces, pero tiene en el estudio de él un 80%, 78% de sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo en aquellos con diarrea dominante, y la mitad de ellos mejoran con rifaximina, como podemos ver en el slide de la izquierda. Hay un grupo importante que mostró que esta es la dosis, acá podemos ver los beneficios terapéuticos de la dosis, y la dosis actual es de 1.600 miligramos, es decir, un comprimido de 550 cada 8 horas durante 14 días para resolver el sobrecrecimiento bacteriano. Eso es para cuando hay hidrógeno como gas implicado en este sobrecrecimiento, pero cuando hay un gas metano, que es un gas que está más asociado a cuadros más crónicos y sobre todo pacientes con constipación crónica, en ese caso hay que agregarle neomicina, porque si no, la rifaximina no tiene el beneficio que en los pacientes que tienen diarrea como síntoma dominante. Es cierto que existe una alta tasa de recaída en el tiempo y bueno, esto hace que el manejo crónico de los pacientes con estos antibióticos, probióticos, las dietas y todos los demás aspectos. En este slide está un poco centrado gran parte del mecanismo fisiopatológico, donde vemos perfectamente el estrés, estimulando el eje cerebrointestinal, lo que se producen son la ampliación de las uniones intercelulares y el traspaso de la flora bacteriana a su través, incrementando la inflamación fisiológica y el daño tisular. Acá vemos perfectamente los espacios intercelulares ampliados y la respuesta inflamatoria, por eso es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, como decíamos, y el infiltrado de células mastoides, como podemos ver ahí, y podemos ver en salud y enfermedad la diferencia significativa, es un tema muy importante. Por eso han hecho algunos trabajos con estabilizadores de mastocitos para inhibir la liberación de histamina, y esto ha generado algunos beneficios, pero es confuso todavía la utilidad de estos fármacos en este grupo de pacientes. Ahí tenemos un paciente mío que le estaba haciendo una endoscopía y buscando la colitis microscópica. Fíjense la grande granulación mastocitaria, y esto genera liberación de histamina y síntomas bastante importantes en este grupo de pacientes. El otro tema que hay que evaluar justamente por esta cosa multifactorial y este eje cerebrointestinal son los aspectos psicológicos. Hay mayor nivel de ansiedad, depresión y desórdenes de somatización, fundamentalmente. Uno de los aspectos importantes y que tiene que ver con la farmacología es la serotonina. El 95% de la serotonina está en el tubo digestivo, solamente el 5% está a nivel central en el cerebro, de tal forma que esto tiene un rol bastante importante, y en aquellos pacientes con diarrea como síntoma dominante existe un exceso relativo de 5-hidroxitriptamina y en los constipados una insuficiencia de los mismos. Por eso gran parte de las drogas son agonistas o antagonistas de estas sustancias químicas. Un punto importante a resaltar es el rol de los ácidos biliares. Esto es bastante reciente, los ácidos biliares intracolónicos en el intestino irritable. Y lo que es importante es que los ácidos biliares generan ustedes saben que hay un círculo enterohepático, salen de las vías biliares, la vesícula, van a la digestión de las grasas y vuelven a través de los receptores ciliares nuevamente al hígado, y ahí van haciendo el circuito enterohepático. Lo que tienen de importancia estos pacientes con intestino irritable con diarrea y los pacientes con diarrea funcional, que no tienen los criterios de Roma estos, sino que unos distintos, es que tienen un incremento en esta hormona que está en la vena porta, que es un aumento de la síntesis del factor de crecimiento de fibroblastos 19. Este factor de crecimiento de fibroblastos 19 es el que inhibe la síntesis de ácidos biliares. Cuando ese factor no funciona mal, como en los pacientes con intestino irritable, existe un incremento de la síntesis de ácidos biliares, es decir, que estos pacientes tienen un aumento del pool de ácidos biliares, y eso es parte de la sintomatología. Y uno diría, bueno, pero esto es algo totalmente inusual, es un detalle que trajo hoy Olmos. No, fíjense que el 30% de los pacientes con intestino irritable del Estado, el 30% fabuloso.
Esto en Europa no se consigue. 30% de los pacientes, fíjense que tienen, con intestino irritable, tienen esta alteración de los ácidos biliares con el incremento del pool, y en los pacientes con diarrea funcional el 50%. O sea que es algo perfectamente notable para tenerlo en cuenta en la práctica clínica, justamente porque lo que hacemos con ellos es administrarles colestiramina, que es un inhibidor secuestrante, perdón, de las sales biliares, y entonces los pacientes mejoran. Existen algunos test en aire expirado, pero son muy costosos y no tienen sentido. Se hace directamente la prueba terapéutica. De cualquier forma, y ya voy terminando, el reaseguro de estos pacientes y explicarles los mecanismos es lo más importante, es la mejor estrategia, y este reaseguro actualmente, con el conocimiento de las neurociencias, entran en ese contexto en lo que se llaman ciencias de la comunicación. No es lo mismo cualquier discurso, reasegurarle, no, usted está bien, no le va a pasar nada, no, hay toda una serie de estrategias para poder comunicarse exactamente con los pacientes, que no es nada fácil. Hay un libro muy lindo que ganó un premio muy importante en Argentina, que se llama La escucha del cuerpo, que justamente plantea lo que es el tema de las etimologías, como cuando uno dice una palabra el paciente interpreta otra totalmente diferente. Por eso cuando uno le dice que no tomen purgas, la gente se vuelve loca. Por eso hay que explicarle mucho, pues esa palabra viene de purgatorio. Para la gente la purga es como un limpiador del alma y del cuerpo, y está muy involucrada en la conciencia de millones de años, de tal forma que uno debiera conocer algunos aspectos para poder comunicarse adecuadamente con este grupo de pacientes que son mucho más susceptibles, más hipocondríacos y más sensibles a las palabras. Hay que disminuir las grasas, los irritantes, el gluten en algunos casos, la lactosa en los que correspondan, pero fundamentalmente los FODMAPs. Fíjense que los FODMAPs, que son un grupo de alimentos que surgen de una sigla en inglés, Fermentable Oligosaccharide Disaccharide and Polyoles, que están en muchas verduras y frutas. El trigo tiene estos fructanos, y también tiene gliadina. Entonces todo el mundo habla de la celiaquía y el diagnóstico y el gluten, pero en verdad es mucho más frecuente en este grupo de pacientes es la intolerancia a los FODMAPs, a los fructanos, que al gluten, ¿no es cierto? Después, desde el punto de vista terapéutico, el psyllium en aquellos pacientes que tienen constipación es una buena alternativa porque no irrita como la fibra alimentaria. El polietilenglicol es el mejor de los laxantes, el que tiene mejor nivel de evidencia para los constipados. La loperamida es para aquellos pacientes que tienen diarrea intratable, pudieran ser sintomáticamente controlados con esta droga. Existen una serie de antiespasmódicos de la primera línea, que son los viejos antiespasmódicos como el sinetropium, el pinaverio, la trimebutina, el otilonio, que fíjense que todavía siguen teniendo beneficio. Acá están consignados los odds ratios, aunque con intervalos de confianza muy amplios, y siguen siendo la primera línea de tratamiento para el dolor abdominal aún. No se empieza con las drogas más costosas y las nuevas, sino que se comienza con este grupo de drogas. Acá podemos ver los NNT en cuanto al dolor abdominal, la evaluación global y los scores sintomáticos disminuidos a través de este grupo de drogas. Y después existen nuevos tratamientos, como por ejemplo la prucaloprida, que es un agonista selectivo de 5-HT4, la linaclotida, que ahora también la tenemos disponible igual que la anterior, que es un agonista de la guaninato ciclasa, que induce secreción de bicarbonato y también de cloro intestinal. El alocetrón, que no hay en nuestro país, que es un antagonista selectivo de 5-HT3 para los pacientes que tienen diarrea como síntoma dominante. La rifaximina, que ya hablamos, y que es una alternativa como antibiótico no absorbible. Los probióticos, que hay una serie de drogas que pudiéramos hablar después, es un capítulo bastante grande. Y los secuestradores de ácidos biliares que mencionamos recién, son eso. De tal forma que cuando vemos todas estas drogas, los que tienen mejor nivel de evidencia es la linaclotida y es moderada para el alocetrón, la lubiprostona y la rifaximina. Los antidepresivos tricíclicos también son efectivos. Ahí vemos el odds ratio sumario, el diamante, donde vemos que esto tiene un beneficio, sobre todo en el manejo del dolor abdominal en pacientes refractarios. Y los SIRS, fundamentalmente la sertralina, puede ser muy efectivo en este tipo de pacientes para mejorar el dolor abdominal.
Las terapias psicológicas, en general, Freud tiene poca efectividad en estas cosas. La verdad que eso lo vemos permanentemente, son cosas crónicas. Acá se usan todas terapias cortas, de corta duración, y acá las terapias conductuales cognitivas, la psicoterapia, la hipnosis, pero mucho más actualmente el mindfulness es totalmente efectivo en estos grupos de pacientes. De hecho, yo les digo, el mindfulness está comprobado con ensayos controlados. Muéstrenme cómo la terapia freudiana aleatorizó a los pacientes y mostró y no tienen ningún ensayo clínico, así que hasta que no haya, y estos son tratamientos de muy corto tiempo con una efectividad muy importante. De tal forma que podemos decir en forma de síntesis que en estos pacientes tenemos que interpretarlos a través de los signos de alarma, poder identificar los criterios que tengan de Roma, el síntoma dominante, ver los signos de alarma y en base a eso hacer los test diagnósticos correspondientes. Cuando no hay signos de alarma, estamos en condiciones, más allá de investigar la celiaquía y un laboratorio global, como decíamos al principio, hacer un tratamiento del síntoma dominante, evaluar la respuesta a las 4 o 6 semanas y si no hay respuesta, entonces cambiar de tratamiento o sí, de acuerdo a la experiencia o cómo se comporta el paciente, empezar ya con algunos de los test diagnósticos en forma graduada. De tal forma que como conclusión podemos decir que esta es una entidad multifactorial, que tenemos que evaluar adecuadamente los confundidores, que incluyen incluso la insuficiencia pancreática, que debemos explorar adecuadamente los mecanismos disparadores para poder saber, entre eso y los mecanismos fisiopatogénicos, cómo realizar pruebas terapéuticas que sean adecuadas. Muchas gracias por la atención.